Bueno, vamos a revisar lo que es la normalización de las tablas en la base de datos y vamos a revisar un concepto de aquello en Internet. Vamos a revisar directamente sobre qué se trata la normalización. Y bien, aquí existen ciertos conceptos o varios conceptos sobre lo que es la normalización. Esto es básicamente la transformación de las vistas de usuario complejas y de almacén de datos a un juego de estructura de datos más pequeña y estable. Además de ser simples y estables, las estructuras de datos son más fáciles de mantener que otras estructuras de datos. Dicho por Kendall en 2005. Bueno, esto se refiere a que la normalización lo que hace es reducir la cantidad de datos ambiguos o que se repiten en una base de datos. Lo que hace es diseñar las tablas o modelar las tablas y en sí toda la base de datos de tal manera que no haya repeticiones sobre la información. Aquí nos da una conclusión más clara sobre lo que es una normalización, donde señala que es una técnica utilizada para diseñar tablas en las que la redundancia de datos se reducen al mínimo, es decir, reducir lo más que se puede la redundancia para ocupar menos espacio en la base de datos y así tener pues una base de datos más suelta, más liviana y por ende pues, más ágil su acceso y la búsqueda de datos sea más fácil, más rápido y pues pueda otorgarle a la aplicación más rapidez. Las primeras, pues, bueno, la normalización básicamente se compone de 5 formas normales. Básicamente son pasos o secuencias que se llevan a cabo para cumplir con el concepto de normalización. Bueno, cuenta con 5 formas normales, donde las 3 primeras son las más utilizadas, las que prácticamente se utilizan al diseñar cualquier modelo de base de datos. Y la forma normal 4 y 5 pues se utilizan rara vez, ¿no? Cuando se trata de una base de datos pues muy extensa, muy grande, entonces se utilizan las 5 formas normales, pero lo más comunes son las 3 primeras. Y estas son pues, más utilizadas como menciona aquí en la página web. Desde un punto de vista estructural, pues menciona aquí que las formas de mayor nivel son mejores que las de menor nivel, porque aquellas producen relativamente poca redundancia de datos en la base de datos. En otras palabras, la tercera forma es mejor que la segunda forma y esta a su vez que es mejor que la primera forma. Casi todos los diseños de negocio utilizan la tercera forma normal como forma ideal. Bueno, básicamente lo que quiere decir aquí con que la tercera forma es mejor que la segunda y esta es mejor que la primera, pues es que llegado al punto de la tercera forma normal, pues ya la base de datos está muy aún, optimizada, por así decirlo. En la primera forma normal, pues es un paso. En segunda forma normal se mejora la primera forma normal y en la tercera forma normal se mejora la segunda forma normal. Es decir, es algo que la tercera forma normal pues ya está súper optimizada. Y como aquí menciona lo que ya había dicho, que casi todos los diseños de negocios y la base de datos utilizan la tercera forma normal como forma ideal. Bueno, básicamente eso es lo que es una normalización. Y una normalización pues tiene dependencia, ¿no? O parte de las formas normales, o al menos de la tercera forma normal, pues se, se observa mucho lo que son las dependencias y en lo que se basa la segunda y tercera forma normal. Bueno, las anomalías, que es algo también cabe recalcar en este ámbito de las normalizaciones. Las anomalías básicamente suceden o se dan al utilizar aquí. Las anomalías pueden ocurrir potencialmente durante los cambios en una base de datos, es decir, durante un insert, durante un date e incluso durante un delete en la base de datos. Aquí, por ejemplo, explica cada uno de estos 3 conceptos que acabo de decir. Las anomalías de inserción, es decir, en el insert, se produce cuando se agrega un registro a una tabla de detalles. La tabla de detalles es una tabla secundaria, sin que exista un registro en la tabla maestra, es decir, en la tabla primaria.
Aquí pues muestra un ejemplo sobre un libro y un autor, donde pues básicamente quiere decir que si el autor no existe en la tabla maestra o en la tabla principal, no se podrá hacer una inserción con ese autor en la tabla secundaria. Es decir, que para poder hacer una inserción en la tabla secundaria, el autor debe existir antes de la tabla primaria. Otra anomalía es la anomalía de eliminación, ¿sí? Donde pues, básicamente sugiere que un autor, ¿sí? Llevando este ejemplo del autor del libro, un autor no puede ser eliminado de la tabla maestra sin que antes se hayan eliminado los libros que él tiene, es decir, los datos que estén relacionados a él en la tabla secundaria. Otra anomalía es la anomalía de la actualización. Esto es súper similar a las anomalías de delete. Es decir, no puede actualizarse una clave primaria en la tabla principal sin que se actualice en la tabla secundaria. Aquí la actualización puede realizarse correctamente. El modelo de base de datos o las tablas, o la relación más bien, pues debe estar configurada en cascada para que cuando se actualice un elemento de la tabla principal, también se actualice en la tabla secundaria. De allí el concepto de cascada. Las dependencias, pues existen varios tipos: dependencia funcional, dependencia transitiva, que son las que más se utilizan respecto de la normalización, de las formas normales. La dependencia funcional es cuando Y, ¿sí? Un campo Y depende de X, ¿sí? Es decir, que el valor de Y está determinado por X. Esa es la dependencia funcional. La determinante es la descripción de la dependencia funcional. Bueno, aquí menciona que en el punto anterior es X porque X determina el valor de Y, es decir, Y depende de X, pero parcialmente porque aquí explicaba también que Y depende de X más 1, es decir, que no totalmente de X, sino de X como parte de su dependencia, no totalmente. La dependencia transitiva pues, es otra que utiliza la tercera forma normal. En este ejemplo pues explica que Z depende de X, y cuando X determina Y determina Z. Es decir, Z depende de X y X depende de Y, que a su vez Y depende de Z. Es una dependencia pues circular. La dependencia transitiva describe que Z depende indirectamente de X a través de su relación Y. Al final, pues Z depende de X también, y de allí su nombre de dependencia transitiva. Eso es lo referente a las dependencias. Y luego están bueno, una normalización se compone de varias formas normales, como ya lo he mencionado. Bueno, un concepto básico de normalización es que es un proceso de simplificación de datos, como ya lo he hecho, y su objetivo es tener almacenado la información en el menor espacio posible, reducir al máximo o lo más que se pueda el espacio de la base de datos, eliminar los datos repetidos, eliminar los errores lógicos y datos ordenados. Todo esto pues se ve en las formas de normalización. En esta página web revisaremos a qué se refiere pues la primera, segunda y tercera formas normales. Aquí está. Existen 5 formas normales y aquí pues da una breve explicación sobre lo que realiza cada una de ellas. La primera forma normal elimina grupos repetitivos. La segunda elimina datos redundantes. La tercera elimina columnas que no dependen de una clave. La cuarta aísla relaciones múltiples independientes. Y la quinta forma normal aísla relaciones semánticas relacionadas múltiples. Aquí un concepto y ejemplo más detallado de la primera forma normal, donde especifica exactamente los objetivos de la primera forma normal, donde elimina grupos repetidos en las tablas individuales, crea una tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados e identifica cada conjunto de relación con la clave principal. ¿Sí?
que cuando vayan a existir datos que se repiten, como por ejemplo aquí, donde el mismo estudiante, pues el mismo tutor, la misma habitación y solamente cambia la clase. Aquí pues se ve obviamente una ambigüedad de datos y esto es lo que se encarga la forma normal de eliminar. Aquí pues una explicación donde dice que pues se tiene una tabla no normalizada que contiene estudiantes, tutor, habitación y las clases. Se implementa la forma normal. Al aplicar la forma normal, primera forma normal, se eliminan los grupos repetidos quedando una sola columna de clase y repitiendo los datos de estudiantes, tutor y habitación. Y ahora no tenemos grupos repetidos porque aplicamos la primera forma normal. Bueno, existe al inicio pues la tabla no normalizada, donde hay dos estudiantes, dos tutores, es decir, dos estudiantes, dos tutores diferentes, dos habitaciones diferentes, todo diferente, pero aquí se repiten las clases, porque hay tres columnas de clases, y pues esto no es muy óptimo para una base de datos. Y lo más importante o lo mejor es tener solamente un campo clase. Es por eso que se hace la primera forma normal, pero como se puede observar no está completamente optimizada porque hay ambigüedad de los datos. Entonces esto se pretende corregir en la segunda forma normal que está aquí a continuación. En la segunda forma normal se asegura que cada atributo describe la entidad. Aquí se crean tablas separadas con conjunto de valores y registros múltiples. Estas tablas, es decir, esta tabla de aquí se la va a separar en dos, pero debe estar relacionada porque pues si no perdería sentido la información y serían pues registros huérfanos, tablas huérfanas. Aquí pues, menciona que la segunda forma normal elimina datos redundantes y se crean dos tablas, una tabla estudiante y una tabla registro. En este caso pues ya no se va a repetir cada estudiante por cada clase, sino solamente su código. Es decir, que para el estudiante 1606 pues son estas tres primeras. Es decir, las clases 01, 02 y 03. Y de la misma manera pues para el estudiante 2602. Luego está la tercera forma normal que comprueba las dependencias transitivas eliminando campos que no dependen de la clave principal. Aquí menciona pues, más detalladamente que los valores no dependen de la clave principal. Los valores que no dependen de la clave principal no pertenecen a la tabla. Los campos que no pertenecen a la clave principal se los coloca en una tabla diferente y se relacionan a ambas tablas por medio de una clave externa. En esta forma normal, en la tercera forma normal, se han realizado, pues se han dividido esas dos tablas en tres, donde una tabla contiene a los estudiantes con su tutor, otra tabla la facultad y otro los registros. Y estas tablas están relacionadas. Bueno, aunque no de todo bien, pero es lo que se busca, ¿no? El fin de hasta tercera forma normal es evitar la repetición de los datos para minimizar el espacio de almacenamiento en la base de datos, y aquí pues se lo logra, aunque falta todavía de mejorar las relaciones, que eso se realiza pues en la cuarta y quinta forma normal. Bueno, aquí se han creado tres tablas. La primera tabla estudiante, la segunda facultad registro, y estas están relacionadas. La tabla estudiante se relaciona mediante el código estudiante con la tabla registro. Allá a su vez la tabla estudiante se relaciona con la tabla facultad a través del nombre del tutor. Y bueno, básicamente eso. La cuarta y quinta forma normal, pues no son muy utilizadas, pero ahí básicamente lo que se realiza es mejorar las relaciones, colocándole a cada tabla su clave primaria para que cada registro pues tenga una clave primaria, un identificador único para el momento que se requiera hacer un determinado select
a específicamente una tabla. Recordemos que el modelo de base de datos relacional pues se refiere a que no necesariamente se debe recorrer una jerarquía de tablas para llegar a un dato, sino pues que se puede acceder directamente a una tabla para obtener un determinado registro o una determinada información. Y eso se logra pues con la clave primaria que tiene cada tabla.